Nacidas al calor de la Revolución de 1910, las Fuerzas Armadas de México se diferencian de las de otros países por su composición popular y su tradicional subordinación al poder político. Eso al menos es lo que sostiene el mito. Si se mira con más atención, se descubre que los militares mexicanos han expandido sus funciones a la lucha contra el comercio de sustancias ilícitas y otras cuestiones de seguridad interna, lo cual los expone a la corrupción y les impide desarrollar adecuadamente su misión fundamental de defensa nacional. A esto se suman una serie de problemas de gestión, la burocracia derivada de un pésimo sistema institucional y el desmanejo presupuestario que demuestran que las Fuerzas Armadas en realidad se encuentran bastante lejos del mito que supieron construir. Si bien el ejército mexicano ha sido un pilar fundamental en desastres naturales como el Plan DN3 y el Plan MX, también ha sido protagonista de episodios de violencia que han quedado llenos de dudas e irregularidades, tales como se conoce como decena trágica al golpe de estado que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente asaltaron algunas dependencias del gobierno y decretaron el estado de sitio. El general Lauro Villar defendió el Palacio Nacional, pero fue herido, por lo que Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al pasar de los días, se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo A. Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. Poco después, Huerta firmó un acuerdo en la sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con el apoyo del embajador Henry Lane Wilson, con Félix Díaz, en su calidad de jefe del Ejército Federal, consumando su traición, destituyendo al presidente y al vicepresidente. Ese mismo día, Madero y Pino Suárez fueron apresados y obligados a renunciar al día siguiente. El 19 de febrero, Victoriano Huerta fue designado presidente mediante una serie de maniobras ilegales, por lo que fue conocido como el usurpador, aunque hay constitucionalistas como Felipe Tena Ramírez que argumentan que jurídicamente no hubo una usurpación, sino más bien una alta traición vía golpe de estado. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Fue el primer y único golpe de estado exitoso del siglo XX en México. El 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo, Guerrero, una matanza cometida por tropas del Ejército Federal contra el movimiento estudiantil y popular, que había dado una formidable pelea ciudadana contra el tiránico y cruel gobierno del general Raúl Caballero Aburto. Se trató de una salvaje respuesta a un espontáneo movimiento surgido de las entrañas del pueblo guerrerense, cansado de un excesivo autoritarismo y esperanzado por el presidente de la República, Adolfo López Mateos, quien llegó a decir: "Los caciques durarán mientras los pueblos los toleran". Ante la magnitud de la tragedia, el Senado de la República decretó la desaparición de poderes en Guerrero el 3 de enero de 1961, nombrando gobernador provisional al licenciado Arturo Martínez Adame, quien de inmediato liberó a los estudiantes presos y encaminó los pasos para otorgar la autonomía a la Universidad Autónoma de Guerrero, además de adoptar medidas de distensión en distintos municipios de esta entidad federativa. La masacre o matanza de Tlatelolco es como se le conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Ciudad de México. Dicha concentración se llevaba a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que había estallado el 22 de julio de 1968, debido a la represión de estudiantes por parte de las fuerzas policíacas del Distrito Federal y elementos militares del Ejército Mexicano, tras una riña entre alumnos de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena incorporada a la UNAM. Los asistentes al mitin fueron atacados por elementos del Ejército Mexicano y miembros del grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia,
el cual se sabría años después era conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial. Días después del ataque, el gobierno y los medios de comunicación en México afirmaron que las fuerzas gubernamentales habían sido provocadas por los manifestantes que les disparaban. Sin embargo, los documentos oficiales publicados desde el año 2000 sugieren que los tiradores habían sido empleados por el gobierno. En 1968, Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, informó que 1.345 personas fueron arrestadas. Por otro lado, investigaciones recientes como la realizada por Kyle Doyle, analista política estadounidense en América Latina e investigadora en los archivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, documentan la muerte de 44 personas. No obstante, las estimaciones de víctimas durante el movimiento estudiantil han variado conforme las nuevas investigaciones y el acceso a documentos históricos de la época, por lo que aún no es posible contar con una cantidad definitiva, aunque algunas fuentes señalan que la cantidad de muertos solo el 10 de octubre oscila entre los 300 y 400. No conformes con lo ocurrido 3 años antes, en la Ciudad de México, el 10 de junio de 1971, tuvo lugar la matanza del jueves de Corpus Christi, llamada el Halconazo, por la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre Halcones. Durante el mandato de Luis Echeverría, estudiantes fueron atacados por los llamados halcones. Los estudiantes apoyaban a sus compañeros de Monterrey, que también denunciaban la mala calidad del sistema educativo y corrupción. Fueron asesinados a tiros más de 120 jóvenes de entre 14 y 22 años. El expresidente Luis Echeverría Álvarez se desligó de los hechos. Nunca se aclaró la situación, siempre fue negado oficialmente. De estos hechos sangrientos nadie se responsabilizó y mucho menos fue llevado ante la justicia. La Sociedad Civil Las Abejas se formó en 1992 a causa de la detención y encarcelamiento de 5 indígenas tzotziles, originarios de la comunidad de Chenaló, por la muerte de Vicente Gutiérrez Hernández, las lesiones de sus hermanos Nicolás y Lorenzo, así como el abuso de las esposas de los 3. En 1995, Ernesto Zedillo comenzó una ofensiva del ejército mexicano en Chiapas, con el objetivo de evitar que los civiles se unieran al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las acciones fueron ejecutadas por el ejército y la Fuerza de Tarea Arcoíris, comandados por el general Mario Renán Castillo. La matanza fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, al sureste de México, el 22 de diciembre de 1997. Lo más probable es que los orígenes directos del ataque de Acteal sean los intentos de Ernesto Zedillo por acabar con el EZLN y las violaciones a los acuerdos de San Andrés Larrainzar por parte del gobierno. Durante dicha incursión fueron atacados indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano calificó la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, los opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideran como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la comunidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune. Diversas fuentes periodísticas acusan directamente a mandos del ejército de haber colaborado con la masacre, ya que diversos casquillos de bala encontrados en el escenario del crimen corresponden a armas exclusivas del ejército. Igualmente, diversos testimonios declaran que los mandos militares armaron a civiles y les incitaron a usarlas contra otros civiles. Tras los hechos de Acteal, fueron inculpados 26 indígenas, identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Los inculpados solicitaron un juicio de amparo, que finalmente les fue otorgado a 20 de ellos, el 12 de agosto de 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República, en aquellos tiempos encabezada por Jorge Madrazo Cuellar,
fabricó evidencias para inculpar a los presos. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega de Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 presuntos criminales habían muerto durante el enfrentamiento con elementos del ejército. Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada, no fue posible esclarecer precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas. En la madrugada del 30 de junio, 8 militares del 102 Batallón de Infantería efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial sobre la carretera federal número 2. En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas. Fue el sargento segundo de infantería quien se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega y, además, 3 vehículos en su interior. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha. El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas de la madrugada. Según los militares, ellos fueron agredidos primero por las personas que estaban dentro de la bodega, por lo que repelieron el ataque. Según una sobreviviente y testigo de los hechos, los militares dispararon primero mientras todos dormían en la bodega. La CNDH dice que el intercambio de disparos duró entre 5 y 10 minutos, porque las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente. Cuando cesaron los disparos, los elementos militares esperaron afuera de la bodega entre 15 y 20 minutos, antes de que uno de ellos diera la orden de ingresar. Entre las 4:50 y 5 de la mañana, los militares entraron a la bodega, no se especifica cuántos. Ahí encontraron a las 3 mujeres y a otras 2 personas amarradas, presuntamente en calidad de secuestrados. Entre las 5 y 6 de la mañana se escucharon disparos aislados. Es en esta hora cuando ocurrió la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega. Según los testimonios, los militares entraron a la bodega y encontraron a civiles rendidos y desarmados. Después los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación, para después dispararles. El lugar de los hechos fue alterado a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo. 8 militares de este batallón están presos. La Procuraduría General de la República dijo que acusaría de homicidio a 3 soldados por este caso. Una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el que las policías municipales de Iguala y estatal de Guerrero persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho ataque, además de los estudiantes normalistas, fueron heridos periodistas y civiles. De acuerdo a la investigación realizada, el saldo de la represión fue de 6 muertos, más de 40 detenidos y 43 estudiantes desaparecidos. Una masacre que tiene como contexto el accionar de políticos, policías municipales, ejército, marina, que actúan confiando en la impunidad con que suelen contar en México. Desde el 13 de marzo, el ejército se había instalado en la región del Triángulo Rojo, en el estado de Puebla, ante el aumento del robo de combustible y la presencia del crimen organizado. La situación detonó el 3 de mayo, cuando el ejército cayó en la trampa de un grupo delictivo, lo que detonó en un enfrentamiento. El enfrentamiento entre el personal de la Sedena y supuestos guachicoleros dejó 6 civiles y 4 soldados muertos. Sin embargo, en un video mostrado por medios locales, revelan que hubo ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los elementos castrenses a ciudadanos después del enfrentamiento. En el video se observa cómo un grupo de presuntos militares detienen a 3 personas a bordo de un vehículo, y uno de ellos da el tiro de gracia a un hombre desarmado después de arrastrarlo. La situación causó gran polémica y derivó en la captura del sargento que cometió el homicidio. No obstante, los pobladores acusaron de abuso de autoridad e intervención de los militares en cateos. Tras este episodio, Amnistía Internacional declaró que las Fuerzas Armadas mexicanas están fuera de control
y condenaron la mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos. Es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos.